Hola mis amigos y bienvenidos al Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes como todas las semanas a través de las escrituras. Eh, Supuestamente los que van a empezar a ver ya terminaron de ver una conferencia, la Conferencia General de la Iglesia, que empezó el día sábado y terminó el día domingo. Pero obviamente, como se sabe, tenemos que seguir con la clase. Esperamos de que haya, podamos haber escuchado y anotado las impresiones de las conferencias. Las conferencias generales son hermosas, son semestrales y obviamente vale la pena escucharlo, vale la pena ser capacitado por ello, tomar notas y obviamente lo que se desea es el progreso del progreso espiritual de los miembros, de todos nosotros, y sobre todo conocer lo que dicen los profetas, lo que dice nuestro Dios a través de sus profetas, de sus líderes. Así que esperamos de que haya sido algo espiritual y seguimos con la parte espiritual como es la clase. Esta semana terminamos lo que es el libro de Isaías. Por fin, muchos dicen por fin, ya no quiero saber nada de Isaías. Claro, fueron 5 semanas donde tratamos el libro de Isaías, un poco, obviamente, pesado de repente, tedioso, cansado, pero así está distribuido el manual y obviamente nosotros hemos querido seguir lo que dice el manual para poder, obviamente, seguir las clases. Vamos a ver lo que es la semana del 3 de octubre al 9 de octubre. Y terminamos con Isaías, pero quizás una buena noticia es que terminamos Isaías para los que ya estaban cansados de Isaías. Y para los que estaban muy cansaditos de Isaías, sigue Jeremías. Jeremías también es un profeta, un libro medio pesadito, supuestamente, ¿no? Medio pesadito, medio tedioso, pero creo que se dividió en dos clases, así que vamos a tratar de que sea más ligera. De esa manera vamos a poderlo ver solamente en 2 semanas. Ese es el Antiguo Testamento. Como les dije en un comienzo, el Antiguo Testamento obviamente a veces les resulta mucho pesado y es por eso que cuando llegan a estos libros un poquito largos, un poquito pesados, eh, obviamente que la gente se queda y cierra las escrituras y las guarda y se vuelven a empolvar. Así que esperemos que eso no haya sido nuestro caso y sigamos. ¿Por qué? Porque ya nos falta poco para poderlo terminar haciendo estos resúmenes y que de la cual nos va a servir para poder ver lo que es el Nuevo Testamento. El título de la clase del día de hoy está basado en lo que es en Isaías, capítulo 59, versículo 20, donde dice, vendrá el Redentor a Sion. Eso es lo que dice la clase, vendrá el Redentor a Sion. Y tal como vemos la imagen, en la imagen lo que se ve es a Jesucristo, el Mesías, leyendo los rollos, leyendo las escrituras. Obviamente en esa época habían rollos, es lo que dice la, la tradición, la costumbre de esa época, que él se paró en la sinagoga. Esa es una sinagoga, aunque se le ve un poco moderna la sinagoga. No creo que haya sido así, pero bueno, más o menos representa lo que es una sinagoga. Lo que vendría a ser pues para nosotros una capilla, ¿verdad? Una iglesia, donde se reunían pues los sacerdotes y los feligreses, obviamente los que querían conocer un poco más del Evangelio. Y obviamente en la parte de atrás, como vemos la imagen, vemos a todos los sacerdotes, supuestamente los exégetas, los fariseos, los doctores de la ley, los que sabían mucho más de la ley. Entonces, según la costumbre, lo que se acostumbraba a hacer es de que alguien tome y lea un versículo, lean dos versículos, unos pasajes, algo que en algunas iglesias se acostumbra. En nuestra iglesia también se acostumbraba hace tiempo lo que era el pensamiento espiritual, no sé si recuerdan, eh, cuando empezaban las clases de la escuela dominical, por ejemplo, había unos minutos del preludio, lo que era la introducción o lo que era la bienvenida, se mencionaba, pues salía un hermano, una hermana, y tomaba unos segundos, unos minutos, mencionando un versículo de las escrituras.
En este caso no es un pensamiento espiritual, pero le tocó al Mesías, se paró y tuvo que leer, y lo que leyó fue a Isaías. Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero qué curioso que el justo lee Isaías. Y esto pues impresionó a los fariseos porque él testifica, él elige unos versículos donde Isaías habla del Mesías, y el Mesías, el mismo Mesías lo lee y obviamente dice, él, ese soy yo. Y eso pues impactó, eso impactó a todos los judíos, a todos los fariseos. No puede ser el hijo del carpintero. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Así que esto es el capítulo que vamos a ver el día de hoy, que trata de Isaías capítulo, basado en Isaías capítulo 59, versículo 20, vendrá el Redentor a Sion. Y empezamos desde el capítulo 58. En el capítulo 58 empezamos esta clase con el capítulo donde Isaías nos habla del ayuno. Se necesita algo de madurez espiritual para encontrar gozo en el ayuno. Para la mayoría, obviamente, no es divertido pasar hambre. Para muchos es muy complicado ayunar, les cuesta ayunar. El ayunar podría parecer una forma más en que los mandamientos son restrictivos, pero el ayuno tiene que ver con la alegría y el regocijo. Eso no lo debemos olvidar. ¿Cómo así? Parte de la razón por la que no podemos ver eso es porque obviamente pensamos que el ayuno termina cuando finalmente comemos. Cuando damos el primer bocado de alimento, para muchos el ayuno ha terminado. Sin embargo, ahí es donde perdemos el objetivo o el punto del ayuno. El gozo del ayuno es posible mientras se deleite en el espíritu, pero el banquete de comida, al final del ayuno es la recompensa de la rectitud. La comida sabe mejor, la gratitud se desborda y la oración obviamente es sincera. Muchas veces nosotros hemos dejado pasar esta maravillosa experiencia sin saber que es parte principal del ayuno. Al hablar del ayuno, el Señor dice en Doctrina y Convenios en 59:13, solo deja que tu comida se prepare con sencillez de corazón. Como diciendo en otras palabras, no hagas tus preparativos tan grandiosos que todo en lo que estás pensando cuando ayunas sea la comida. Si al ayunar estás pensando en los preparativos de cómo terminar el ayuno, o lo que comerás cuando termine el ayuno, o los deleitosos platos de ayuno que cocinarás, creo que ya se perdió el objetivo del ayuno. Empezaste bien el ayuno, pero lo terminaste mal. Debes pensar en cosas, pues, en algunas cosas espirituales. Primero disfruta de un festín espiritual y luego disfruta de la comida como la culminación del sacrificio o de un mismo sacrificio que uno está haciendo. El Señor continúa diciendo en el capítulo de Doctrina y Convenios 59, del 13 al 14, dice, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. De cierto, esto es ayunar y orar, o en otras palabras, regocijarse y orar. Fin del versículo que he mencionado de Doctrina y Convenios. El Señor se complace en bendecir con una buena comida. Él quiere que comamos, bebamos y seamos felices, con una mente sobria, un corazón agradecido y un espíritu contrito. ¿Necesitas más pruebas? ¿Dónde dice algo más? Zacarías capítulo 8, versículo 19. El ayuno, dice, será la casa, para la casa de Judá, gozo y alegría, y alegres banquetes. Amad, pues, la verdad y la paz. Eso lo dice en Zacarías, fin del versículo. Ahora, ¿por qué empezó a hablar del ayuno? Porque en Isaías 58, pues se empieza a hablar del ayuno. Vamos a ver en el versículo 3, como dice la diapositiva. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. La pregunta entonces, ¿por qué ayunamos? Como dice el versículo 3. El tono de estos primeros versículos recuerda a Malaquías.
que ya lo vamos a ver. Pero conocemos lo que dicen esos versículos de Malaquías, cuando dicen la pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta, en diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3, conocidos sus versículos. En los días de Isaías, cuando dice, ¿en qué hemos pecado? En el ayuno y la observancia del día de reposo. Isaías es llamado a mostrarle al pueblo su transgresión y llamarlo al arrepentimiento, pero ellos confían en su apariencia exterior de religión. Ellos están felices, los judíos que están haciendo, están cumpliendo. Aparentemente, en la forma exterior, ellos están cumpliendo. Los hebreos afirman ser una nación justa que no abandonó la ordenanza de su Dios. Se imaginan a sí mismos que se deleitan pues en acercarse a Dios y que lo buscan a diario. Mantienen su ayuno, pero lo hacen con una mala actitud. ¿Por qué hemos ayunado? Hacen la pregunta. ¿Cuál es el punto de ayunar? Esto es una tortura, como un adolescente que piensa que morirá si ayuna más. Se abstienen de comer, pero no entienden el objetivo del ayuno, el punto del ayuno. El Señor dijo que los israelitas estaban ayunando por las razones equivocadas. Si ayunamos por las razones correctas, la promesa es volvernos un mejor cristiano y que las bendiciones sobreabunden. El Señor está hablando de cómo debemos cuidar nuestra alma y una de las formas de hacerlo es ayunar adecuadamente. No encontraremos en ninguna parte de la Biblia una expresión de ayuno más completa o precisa que en Isaías capítulo 58. Cuando uno quiere un mensaje o aprender del ayuno, Isaías 58. Eso es el ayuno perfecto. Si unimos eso con lo que tenemos en el Nuevo Testamento, con lo que Jesús dice acerca de cómo ayunar y de cómo no ayunar, y los juntamos, tenemos las mejores enseñanzas en las Escrituras sobre el propósito, la forma, el modo y las bendiciones del ayuno. ¿A qué me refiero? A Mateo capítulo 6, los versículos del 16 al 18, que lo voy a leer. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Demuda, dicen, demudan sus rostros. ¿Qué es demudar? Demudar significa pues cambiar, alterar, disfraza, ¿no? A eso se refería cuando dicen, ellos demudan sus rostros, o sea, lo alteran, se disfrazan sus rostros. De ciertos digo que ya tienen su recompensa, versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Fin del versículo de Mateo capítulo 6 del versículo 16 al 18. El presidente Eyring, o el elder Eyring, dijo, muchos niños y algunos adultos pueden encontrar difícil un ayuno de 24 horas por razones personales. Se puede sentir en las palabras de Isaías que el ayuno ha afligido su alma. Los padres sabios reconocen esa posibilidad y por lo tanto tienen cuidado de seguir el consejo del presidente Joseph Fielding Smith. Es mejor enseñarles el principio y dejar que lo observen cuando tengan la edad suficiente para elegir inteligentemente, dijo el elder Eyring. Eso lo dijo en la conferencia general del abril del año 2015. Fin de la cita. Entonces, dando obviamente consejos de que cuando enseñemos a los menores de edad, obviamente, enseñarlo de buena manera para que ellos puedan elegir inteligentemente cuando se sientan preparados, ayunar y no lo vean como un castigo. Seguimos avanzando y llegamos al capítulo de Isaías, el versículo 4 y 5. En Isaías capítulos el 58 del 4 al 5 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño de iniquidad. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Un día en que el hombre aflija su alma, en que corve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Aquí viene la lección. Has perdido el objetivo. Los judíos habían usado los días de ayuno para el placer y la opresión, para la lucha y el debate, para la violencia y la maldad. En su rápida observancia ni siquiera estaban cerca. Se sintieron afligidos, oprimidos, torturados por el hambre hasta que se desquitaron con los demás. El sentimiento es común entre aquellos que no entienden. Satanás fomenta la pregunta, ¿por qué Dios nos obliga a hacer esto? ¿Quiere que suframos y seamos miserables? Y muchos dicen, odio los días de ayuno. Los versículos 4 y 5 son la respuesta del Señor a los quejumbrosos de los días de Isaías. El Señor está haciendo algunas preguntas, obviamente, sobre el propósito del ayuno. ¿Crees que el propósito del ayuno es hacerte sentir miserable? ¿Llorar y sufrir y desear estar muerto? ¿Sentarse en silicio y cenizas y sentir lástima por uno mismo? ¿Eso crees? Eso le está diciendo Jehová al pueblo. El elder Marion Romney, no sé si se acuerda, bueno, una autoridad general mayor ya, en la conferencia general de octubre del año 54, él dijo, la eficacia de nuestro ayuno se basa en el cuidado de los pobres. No guardáis el ayuno que os he mandado. Es cierto que inclinas la cabeza como un junco y echas silicio y ceniza debajo de tus pies, pero no repartes tu pan al hambriento, ni das alojamiento al pobre y ni cubres al desnudo. Obviamente, no es un eficaz ayuno. Eso dijo el elder Mario Romney. Ahora, ¿qué dijo el presidente Hinckley con respecto a eso? Vamos a ver lo que dice el presidente Hinckley. Dice, no es una carga abstenerse de 2 comidas al mes y dar el valor de las mismas para ayudar en el cuidado de los pobres. Es más bien una bendición. No solo fluirán beneficios físicos de la observancia de este principio, sino también valores espirituales. Nuestro programa del día de ayuno y la ofrenda de ayuno es tan simple y tan hermoso que no puedo entender por qué la gente en todas partes no lo sigue. Enseñanza de Gordon B. Hinckley en su libro que él tiene. Así que es un buen consejo que nosotros podamos, obviamente, ayunar. Ahora, sigamos avanzando en los versículos del 6 al 7 de Isaías 58, como dice la diapositiva. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? En estos versículos bien claro dice, no es este el ayuno que yo he escogido. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Joseph Fielding Smith, en Doctrina del Evangelio, dijo lo siguiente. Ahora bien, aunque la ley exige que los santos de todo el mundo ayunen de tarde a tarde y se abstengan tanto de comer como de beber, se puede ver fácilmente en las Escrituras y especialmente en las palabras de Jesús que es más importante obtener el verdadero espíritu de amor a Dios y al hombre, pureza de corazón y sencillez de intención, que cumplir la fría letra de la ley. El Señor ha instituido el ayuno sobre una base razonable e inteligente, y ninguna de sus obras es vana o imprudente. Su ley es perfecta, en esto como en otras cosas, dijo el presidente Joseph Fielding Smith, Doctrina del Evangelio. Ahora, fin de la cita. Pasando, avanzando, ¿a qué se refiere cuando dice para desatar las ligaduras? Dice el versículo 6, desatar las ligaduras de la maldad y dejar, soltar las cargas de opresión. ¿A qué se refiere eso? Hay grandes bendiciones prometidas a aquellos que ayunan. Cuando subordinamos nuestras necesidades y deseos físicos a los dictados del Espíritu, accedemos a una fuerza espiritual más allá de la nuestra. Si estamos atados a malos hábitos o pensamientos desagradables,
podemos romper las ligaduras de debilidad o maldad a través del ayuno. El presidente Eyring, o el elder Eyring, en la conferencia de mayo del 2015, dijo lo siguiente: Así que el Señor nos ha dado un mandamiento sencillo con una promesa maravillosa. En la iglesia de hoy se nos ofrece la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una generosa ofrenda de ayuno a través de los obispos en beneficio de los pobres y los necesitados. Parte de lo que das se utilizará para ayudar a quienes te rodean, tal vez a alguien de tu propia familia. Los siervos del Señor orarán y ayunarán por la revelación para saber a quién ayudar y qué ayuda dar. Lo que no se necesita para ayudar a las personas de su unidad local de la iglesia estará disponible para bendecir a otros miembros de la iglesia en todo el mundo que lo necesite. Parte de su ofrenda de ayuno y de la mía de este mes se utilizará para ayudar a alguien en algún lugar cuyo alivio el Señor sentirá como si fuera suyo. Tu ofrenda de ayuno hará más que ayudar a alimentar y vestir cuerpos. Sanará y cambiará los corazones. El fruto de una ofrenda voluntaria puede ser el deseo en el corazón del receptor de ayudar a otros en necesidad. Eso sucede en todo el mundo. Eso dijo el elder Henry B. Eyring, Conferencia General de mayo del 2015. Ahora, no olvidemos que el ayuno adecuado y constante puede ayudarnos a superar los pecados, los malos hábitos, las adicciones. ¿Hay alguno de nosotros que no querría ser liberado acaso de las cargas personales que llevamos? Yo creo que todos, ¿verdad? El ayuno nos permite hacer uso de este poder limpiador y purificador. La clave es desarrollar la fe y la fuerza espiritual necesarias para recibir las bendiciones del ayuno. En el versículo 7 que hemos leído de Isaías 58 dice compartir tu pan al hambriento. ¿Cómo nace el ayunar en nuestra iglesia? ¿Cómo fue su origen? ¿Quieren recordar? Vamos a ver lo que dijo. Leeremos lo que dijo el presidente Thomas S. Monson. Eso lo dijo el presidente Monson hace un tiempo atrás. Eso es lo encontramos en la Leona de noviembre del año 96. Ahí el presidente Monson cuenta lo siguiente. El concepto de las ofrendas de ayuno aparece ya en la época de Isaías, cuando, hablando del verdadero ayuno, animó a la gente a ayunar y a repartir su pan al hambriento y traer a los pobres desamparados a nuestra casa. El profeta José Smith instituyó la práctica de recolectar ofrendas de ayuno para los pobres de Kirkland, Ohio, y más tarde en Nauvoo, Illinois. El coro de los 12 apóstoles envió una carta general a la iglesia definiendo el principio de los ayunos, declarando: sea este un ejemplo para todos los santos, y nunca faltará el pan. Cuando los pobres estén hambrientos, que los que tienen ayunen un día y den a los obispos lo que de otro modo habrían comido para los pobres, y todos tendrán abundancia durante mucho tiempo. Y este es un principio grande e importante de los ayunos aprobados por el Señor. Y mientras todos los santos vivan de acuerdo con este principio, con corazones alegres y semblantes alegres, siempre tendrán abundancia. Los profetas de nuestros días y tiempos han sido igualmente específicos. Harold Billy, el presidente Harold Billy, aconsejó: cuando lo piensas, hay tanta promesa en el Evangelio por tan poco que se requiere de nuestra parte. Al ayunar y al pagar nuestras ofrendas de ayuno, se nos dice que entonces podamos invocar al Señor y Él escuchará nuestro clamor y nuestra llamada. El sucesor del presidente Lee en la presidencia de la iglesia, el presidente Kimball, dijo: deseamos recordar a todos los santos las bendiciones que provienen de observar el ayuno regular y contribuir con una ofrenda de ayuno tan generosa como podamos. Y mientras están en condiciones de dar, siempre que podamos, debemos dar muchas veces el valor de las comidas de las que nos abstuvimos. Eso dijo en la Leona de noviembre del año 96. Fin de la cita del presidente Monson. Y paso a leer lo que dijo el presidente Kimball. Eso está en su libro, Enseñanzas del presidente Kimball.
A veces hemos sido un poco tacaños, dice el presidente Kimball, y pensamos que desayunamos un huevo y eso cuesta tantos centavos y luego se lo damos al Señor. Creo que cuando somos ricos, como muchos de nosotros, debemos ser muy generosos. Creo que deberíamos dar, en lugar de la cantidad ahorrada por nuestras 2 comidas de ayuno, tal vez mucho más, 10 veces más cuando estamos en condiciones de hacerlo, dijo el presidente Kimball. ¿Qué es lo que se refiere en el versículo 7 de Isaías 58 cuando dice, cuando veas al desnudo lo cubras? El presidente Brigham Young, en discursos, en su libro que tiene, Discursos del presidente Brigham Young, él dijo, deseamos que los santos de los últimos días se reúnan en sus respectivas casas, erigidas para ese propósito el día de señalado para el ayuno, y lleven consigo de sus bienes para alimentar a los pobres y hambrientos entre nosotros, y si es necesario, para vestir al desnudo. Esperamos ver a las hermanas allí, porque son generalmente ante todo en obras de caridad y bondad. Que los corazones de los pobres se alegren y que sus oraciones y acciones de gracias asciendan a Dios y reciban una respuesta de ricas bendiciones sobre nuestra propia cabeza. Eso dijo el presidente Brigham Young. Fin de la cita. Isaías 58, el versículo 8. Tu salud brotará prontamente, dice el versículo. La receta de la buena salud y el bienestar habla comúnmente del ayuno como una gran ayuda. El ayuno reducirá la presión arterial. Eso estamos hablando en la salud y el bienestar, como dice el versículo 8. No dice el versículo 8 que reducirá la presión arterial. El versículo 8 de Isaías 58 dice, tu salud brotará prontamente. Sabemos, obviamente, los científicos, los médicos dicen que el ayuno reduce la presión arterial, reduce los niveles de colesterol, disminuye la diabetes y regula nuestro sistema. Obviamente que es algo bueno y agradable poder realizar un ayuno. Así que debemos nosotros tomar la meta de poder ayunar cada vez que nosotros lo requiramos, cada vez que nosotros lo sintamos. La iglesia ha establecido por lo menos una vez al mes. Ahora veamos el versículo de por qué debemos ayunar. Parece que toda la clase fuera de ayuno, pero es importante saberlo. El versículo de 9 y 10 del capítulo 58 de Isaías dice, entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes, versículo 10, y si extiendes tu alma al hambriento, y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Alguna vez siente que sus oraciones van directamente al correo de voz? ¿El teléfono del Señor tiene identificador de llamadas? ¿Cómo podemos asegurarnos de llegar al Señor? A veces pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas, ¿verdad? ¿Cómo hacer que sean escuchadas? El presidente Harold B. Lee, en su libro Enseñanzas del Harold B. Lee, dijo, estamos diciendo a los santos cuán importante es que guardéis esta ley fundamental de ayunar y repartir vuestro pan a los hambrientos a través de ofrendas, para que cuando llaméis, el Señor responda. Cuando llores, el Señor dirá, aquí estoy. Fin de la cita. ¿Cómo entonces debe ser el ayuno? Es la pregunta. El objetivo es saber o reunirnos para comer después del ayuno. El objetivo es el festín después del ayuno. Es poder hacer los preparativos después del ayuno. Si ese es nuestro objetivo, creo que no estamos entendiendo Isaías. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cómo debe ser el ayuno? El objetivo es saber o reunirnos para comer después del ayuno. ¿Ese es el objetivo? El objetivo es el festín después del ayuno y frotarnos las manos y decir, uy, ¿qué comeré después de ayunar? Si ese es nuestro objetivo, creo que no estamos entendiendo Isaías. En el versículo 10
menciona que nuestros ayunos son para extender nuestra alma al hambriento. He orado por ellos en ese día de ayuno. He pensado en ellos. He podido saciar el alma afligida. He orado o pedido por esas almas afligidas. Si lo hacemos así, entonces por más que estemos apartados, por más que estemos en la oscuridad, por más que estemos en el Seol de la amargura, por más que estemos olvidados o apartados, o estemos en la profunda oscuridad, entonces habrá luz. La oscuridad se disipará y nosotros seremos luz. Ayunemos y seamos generosos al momento de dar nuestra ofrenda de ayuno. Si llega un momento en que las cosas no van bien y no puedes tomar una decisión en algún asunto, casi siempre es una evidencia cierta de que no estás orando lo suficiente. Tal vez deberías hacer un poco de ayuno. En el versículo 13 de Isaías 58 dice, el día de reposo no es un día para que hagas tus propias cosas, es el día del Señor, no el tuyo. Presidente Nelson, profeta en la actualidad, dijo en la conferencia de abril del año 2015, no buscar su propio placer en el día de reposo requiere autodisciplina. Puede que tengas que privarte de algo que te pueda gustar. Si eliges deleitarte en el Señor, no te permitirás tratarlo como cualquier otro día. Las actividades rutinarias y recreativas se pueden realizar en otro momento, dijo el presidente Nelson. Entonces hemos aprendido y estamos aprendiendo acerca del ayuno y acerca del día de reposo. Qué gran meta que tenemos ahora, el poder saber de que tenemos que mejorar nuestros ayunos. ¿Cómo hacemos cuando ayunamos? Empezamos con una oración, lo estamos haciendo. Invocamos, pedimos lo que deseamos, nos apartamos unos momentos, un buen momento quizás, a solas, y empiezo a hacer mi ayuno con una oración. Y obviamente trato de que sea lo más espiritual posible en el transcurso de ese día que ayuno hasta el día siguiente. Trato de buscar la espiritualidad a las escrituras, trato de ver los mensajes de los líderes, leer las escrituras, orar, escuchar mensajes, cantar himnos. Estoy haciendo de esa manera y lo termino de igual manera, quizás asistiendo a la iglesia, disfrutando un domingo en la iglesia, una reunión sacramental y luego una clase del sacerdocio o de la escuela dominical y llegando a casa termino mi ayuno haciendo una oración y pensando en aquellos que no tienen que comer o aquellos que necesitan más que nosotros. Oro por ellos. ¿O acaso hago el ayuno y estoy pensando qué comeré? ¿Qué comida haré después del ayuno para banquetearme? Quizás en mi familia nos banqueteamos, quizás entre hermanos nos banqueteamos después del ayuno. ¿Ese es el objetivo? Levantarse temprano para ver qué vamos a cocinar, hacer ollas de comida para poder terminar el ayuno con los demás. ¿Ese es el objetivo? Habrá que leer nuevamente Isaías entonces. El elder Jeffrey Holland. Bueno, antes de eso, vamos a leer lo que es Isaías 59:1 para leer lo que dice el elder Jeffrey Holland. En Isaías 59:1 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Estamos avanzando lo que es Isaías. El elder Jeffrey Holland, en la Conferencia General de octubre del año 2006, dijo, a todos los que piensan que están perdidos o sin esperanza o que piensan que han hecho demasiado mal durante demasiado tiempo, a todos los que se preocupan porque están varados en algún lugar de las llanuras invernales de la vida, ya han naufragado su carro de mano en el proceso, esta conferencia proclama el estribillo implacable de Jehová. Mi mano aún está extendida. Lo que dice el versículo 1 de Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Sigue extendida.
En los versículos 9 y 10 del capítulo 59 de Isaías dice, caminamos en tinieblas, buscamos a tientas la pared como los ciegos. El Evangelio es de tal carácter que un hombre puede ser beneficiado por él si quiere, pero no tiene ayuda para el hombre que no aprovecha lo que ofrece. Es un sistema perfecto de autodesarrollo. Un hombre puede elevarse a las alturas más exaltadas si quiere, o puede holgazanear en el camino, desperdiciando la luz del día hasta que es alcanzado en su oscuridad y desde allí debe andar a tientas, porque no supo aprovechar la luz. El presidente Benson, el presidente Ezra Benson, enseñanzas del presidente Benson en el libro, dijo, el templo será un símbolo constante y visible de que Dios no ha dejado al hombre a tientas en la oscuridad. Es un lugar de revelación. Aunque vivimos en un mundo caído, un mundo inicuo, los lugares santos están apartados y consagrados para que hombres y mujeres dignos puedan aprender el orden del cielo y obedecer la voluntad de Dios. Fin de la cita del presidente Benson. Isaías 59:20, en el versículo 20 dice, el Redentor vendrá a Sion. Lo que leímos, el título de la clase. Para ello voy a leer lo que dijo el elder Orson Pratt. Eso está en un diario de discursos. Orson Pratt, uno de los pioneros de la iglesia, dijo, hay una cosa cierta, tan cierto como que el sol brilla allá en los cielos, así de cierto el Señor cumplirá una cosa con respecto a este pueblo. ¿Qué es eso? Él los devolverá al condado de Jackson y en la parte occidental del estado de Missouri edificarán una ciudad que se llamará Sion, que será el cuartel general de esta iglesia de los santos de los últimos días. Y ese será el lugar donde tendrán su sede los profetas, apóstoles y hombres de Dios inspirados. Será el lugar donde el Señor Dios se manifestará a su pueblo, como lo ha prometido en las Escrituras, así como la revelación moderna. ¿Crees eso? Dice uno, tanto como creíamos mucho antes de que sucedería lo que ha sucedido. El mundo puede creer lo que ha sucedido porque se ha cumplido. Los santos de los últimos días creen en las profecías antes de que suceda. Tenemos tanta confianza en regresar al condado de Jackson y en la construcción de una gran ciudad central que permanecerá allí 1000 años antes de que la tierra desaparezca, como la que tienen los judíos en regresar a Jerusalén y reconstruir los lugares baldíos de Palestina. ¿Quién dijo eso? El elder Orson Pratt, obviamente en los inicios de la iglesia. Ahora pasamos al capítulo 60 de Isaías, los versículos 1 y 2, que lo voy a leer, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fin del versículo. Esas son las promesas sobre Israel. De nosotros depende estar del lado de Israel o en contra. ¿Cuál es esa promesa? Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate y resplandece. Versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa sobre el pueblo de Israel. No sobre la nueva Sion, sino sobre los israelitas. Así que tenemos que estar a favor de ellos, porque es el pueblo del Señor. En Isaías 61, antes de empezar este capítulo, vamos a trasladarnos unos años para entenderlo. Vamos a avanzar los años al Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Para poderlo entender. Tomemos un momento para imaginar esta escena. Jesús había vivido en Nazaret la mayor parte de su vida, ya lo sabemos. Como Nazaret es un pueblo pequeño al norte de Israel, probablemente solo había una sinagoga a la que podía asistir. Podríamos imaginar que él asistía pues obedientemente a esta misma sinagoga con su familia. Era un pueblo muy, muy, muy pequeño. Es por eso que cuando mostré la imagen donde está Jesús en la sinagoga, no creo realmente que haya sido así, sino muchísimo
más pequeño y obviamente más sencillo, por no decir más pobre, ¿verdad? Eh, una sinagoga bien humilde, bien sencilla. Podríamos ahora imaginar que él asistía obedientemente a esta misma sinagoga con su familia. Se sentaron juntos mientras se leía y discutía la Torá y el Talmud, que recordar que esas escrituras leían. Como hijo mayor que era Jesús, probablemente ayudó a su mamá María a controlar a sus hermanos menores. Todo eso ya lo sabemos. Jesús no habría pues llamado más la atención sobre sí mismo que cualquier otro miembro de la sinagoga, ¿verdad? Un jovencito, un niño, yendo a escuchar o a la iglesia, las predicaciones de los pastores o de los sacerdotes. Su presencia pues no era imponente, no participó de los comentarios de las escrituras, simplemente se sentó en silencio esperando en el Señor eh, que venga el tiempo pues de su ministerio. Qué increíble paciencia, ¿verdad? Para Jesús haber escuchado tanto tiempo esos mensajes de los sacerdotes. Durante los muchos años de servicio, de adoración, Jesús debe haber escuchado muchas profecías mesiánicas, ¿verdad? Probablemente se dio cuenta gradualmente de que estaban hablando de una misión que él mismo iba a realizar. Ahora, ¿qué pasaba por su mente cuando escuchó por primera vez la historia de Moisés y la zarza ardiente? ¿Usted se imagina? El pastor, bueno, el sacerdote, como se llamaban, el sacerdote se para al frente, abre el rollo y lee a Moisés y la zarza ardiente. Y Jesús escuchando, sentado en la banca, en la silla de madera, parado de repente o en el suelo como costumbre judía, escuchando a Moisés sobre la zarza ardiente que leía. Wow, ¿qué se le habrá pasado por la mente? Esta historia parecía demasiado familiar. Lo recordaba, empezaba a recordar él poco a poco. Gradualmente se dio cuenta de que era él quien le hablaba a Moisés en el Sinaí. Cuando leían las palabras, sentado Jesús escuchando y diciendo, ese fui yo. Qué increíble realización, ¿verdad? Sin duda conocía las escrituras mejor que los rabinos, obviamente. No podía ser enseñado por ellos, ni necesitaba que nadie le enseñara. Qué frustrante debe haber sido para él sentarse allí durante años, escuchando las interpretaciones, sin inspiración, por cierto, a los líderes, pues en la sinagoga. Cuán fácil hubiera sido para él ponerse de pie y declarar el significado de las escrituras. Qué fácil hubiera sido para él dar un nuevo sentido a la ley antigua. Sin embargo, con la paciencia de Job, esperó en el Señor. Tuvo suficiente tiempo para pensar qué escritura usaría para presentar su ministerio. El día que me toque, habrá pensado Jesús, ¿qué voy a leer para empezar mi ministerio? Finalmente pudo comenzar a predicar. Su primer mensaje es decirles lo que ha sabido durante décadas, que este modesto hijo de María era de hecho el inigualable Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Eso lo vemos en Lucas, capítulo 4, los versículos del 16 al 30. Lo voy a leer tal como dice. Vino a Nazaret, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían,
¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fin de los versículos que he leído en Lucas capítulo 4. Profundo estos versículos, hermosísimos. Ahora, antes de entrar al análisis, ¿por qué? Viene la pregunta. ¿Por qué tuvo que usar Jesús a Isaías para hablar? Ahora vemos lo importante que es Isaías. Ahora ¿seguirás estando de repente cansado de seguir con Isaías? Sinceramente, esto es impactante porque, wow, imaginarse Cristo leyendo Isaías, estando ahí al mismo y testificando con tal poder, debe haber sido impactante. El Espíritu debe haber llegado a los profundos corazones de todos. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Ahora retrocedemos, antes de leer esto, retrocedemos y volvemos al libro de Isaías, ¿ok? Para entender la historia. La historia obviamente que ya lo hemos leído, nos hemos ido al futuro, ahora volvemos al presente de lo que es Isaías y lo que escribió él, lo que iba a suceder, dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Para proclamar buenas nuevas a los mansos me ha enviado a pendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. El versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los mansos. Hasta aquí lo vamos a analizar. La traducción literal de Cristo, hay que saberlo, que Cristo significa el ungido. Cristo significa el ungido. Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. ¿En qué idioma? En griego. Cristo en griego significa el ungido. ¿Qué significa Mesías? Mesías también significa ungido. ¿En qué idioma? En hebreo. Por lo tanto, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, le estás diciendo en hebreo. Jesús el Mesías en hebreo. Jesús el Cristo en griego. Por lo tanto, Jesús el ungido. Ok, es bueno saber esto por una razón. Cuando Jesús declara, me ha ungido Jehová, está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy aquel que fue profetizado por Isaías que había de venir. ¿Se imaginan la cara de todos? ¿Se imaginan a los sacerdotes que estaban presentes escuchar eso? ¿Se imaginan el que estaba medio dormido escuchar eso? Seguro que se levantó y abrió sus ojazos. Les dijo que él era el Mesías de Nazaret, pero no le creyeron. Les dijo que él era el Mesías en el templo, pero no le creyeron. Sus milagros y enseñanzas eran prueba de que él era el Mesías.
pero no le creyeron. Fue ungido por el Padre con el Espíritu según las Escrituras. Dios, eso lo dice en Hechos, capítulo 10, versículo 38, que dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Fin del versículo. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, el ungido. Mientras Jesús estaba de pie en la sinagoga de su ciudad natal, en Nazaret, y discutía esta profecía con palabras llenas de gracia, cuán ansiosamente debe haber anhelado que sus sorprendidos amigos y vecinos entendieran cómo Dios había ungido a uno en medio de ellos para atender sus mayores necesidades. Cualquiera de ellos que entendiera a Isaías sabría también por qué Jesús trabajaría con los pecadores, sacrificaría su vida y alimentaría a los hambrientos y sedientos con el pan de vida y el agua viva. El Mesías divino iba a ser el Salvador que recoge a los perdidos, consuela a los que lloran, suelta a los atados y sana a los enfermos. Habiendo aplicado esta profecía a sí mismo, todo lo que uno tenía que hacer para probar la divinidad del llamado de Jesús era ver que también correspondía su ministerio a esta profecía, para ver si él era realmente el ungido. Ahora quedaba comprobar si lo que decía era verdad. Pero no, no hicieron eso. El versículo 1 también dice, para proclamar buenas nuevas, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuál fue la misión del Mesías? Para, ¿Fue para iniciar una revolución? ¿Fue para establecer una iglesia? ¿Fue para derrotar a los romanos? No fue ninguna de esas cosas. Su misión era predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y perdonar a los pecadores. Mateo dijo, recorría Jesús, eso dice Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8, dice, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa era su misión terrenal. Cuando cuando envió a los 12 en una misión, les dijo que prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Fin del versículo. Ahora ya sabemos cuál fue la misión de Mesías. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue la misión verdadera del Cristo que iba a venir? ¿Predicó Cristo buenas nuevas a los mansos? Por supuesto, en Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cristo vendó a los quebrantados de corazón. En el versículo 34 de Marcos capítulo 6 dice, Jesús vio a mucha gente y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Proclamó Cristo libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos? Esa es la pregunta. ¿Cuándo Él aperturó la cárcel de los prisioneros? Como dice el versículo 1. ¿Proclamó Él entonces Cristo la libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos? El Hijo de Dios apareció en el mundo de los espíritus, declarando libertad a los cautivos que habían sido fieles, y allí les predicó el Evangelio eterno, la doctrina de la resurrección y la redención de la humanidad de la caída. Doctrina y Convenios 138, versículos 18 y 19. ¿Consoló Cristo a todos los que lloran? Claro, eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El versículo 2 de Isaías, del capítulo 61, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es el año aceptable del Señor? La respuesta está en la práctica del Antiguo Testamento de celebrar el año del jubileo.
Después de 50 años, todas las deudas fueron perdonadas, todos los esclavos fueron liberados y cesó toda opresión. Eso lo vemos en Levítico capítulo 25. Espiritualmente hablando, Jesús vino a perdonar los pecados, liberar al pecador de las cadenas del pecado y levantar las cargas opresivas de la enfermedad física, espiritual y mental. Isaías capítulo 61, versículo 2. También dice el día de la venganza del Dios nuestro. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. En la sinagoga, otra vez nos trasladamos al futuro, a la historia que hemos leído, que hemos visto, que hemos recordado cuando Cristo estuvo en la sinagoga. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó un versículo, pero leyó un versículo y medio. En medio de la lectura, él hizo un pare y cerró el rollo. Se cerró el rollo. Tal vez sea tan interesante examinar por qué se detuvo donde lo hizo. Ahora veamos qué seguía. No continuó con la siguiente frase que dice el día de la venganza de nuestro Dios, sino que cerró el libro antes de ese pasaje. Dado que los escritos de Isaías no hacen distinción entre la primera y la segunda venida, las frases se colocan una al lado de la otra como si él fuera a cumplirlas todas a la vez. Eso hace lo que sea es un poquito difícil de entender a Isaías. Mientras quizás muchos estaban listos para proclamar, es decir, en el tiempo de Jesús, al escucharlo, muchos estaban listos para proclamar a su Salvador que había llegado y que los librara de la opresión romana, el Mesías cierra el rollo de las Escrituras. Quizás otra hubiese sido la historia si todos tenían sus escrituras. Ahora lo hubieran dicho, ¿verdad? ¿Por qué no seguiste el versículo? ¿Por qué no lo terminaste? Ahora vemos cuán importante es tener las escrituras listas, ¿verdad? Este es el gran misterio que confundió a los judíos que buscaban un Mesías. Esperaban el día de la venganza. Esperaban que el nacimiento virginal estuviera asociado con el poder, porque Isaías dijo, un hijo nos es dado. Entonces, la siguiente frase es, el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Isaías 9, versículos 6 y 7. Realmente no puedes culparlos por pensar que todo se cumpliría cuando viniera el Mesías. Eso pensaban los judíos y los israelitas, que todo eso se cumpliría. Ellos sabían que iba a llegar el Mesías, sabían que vendría de una mujer virginal, iba a tener un nacimiento virginal, sabían, pero ellos creían que iba a ser un rey, iba a ser un gobernante, un liberado, un libertador, que iban a sacarlos de esa opresión física que tenía. No es sorprendente que Pedro, por ejemplo, estuviera listo para tomar la espada en la última cena. ¿Por qué? Porque estaba familiarizado con las profecías mesiánicas. Todos creían que iba a venir de esa manera. Es por eso que Cristo, el Mesías, cierra el rollo en la mitad del versículo 2. Quizás no me has entendido, lo vuelvo a repetir. Tal como ves en la diapositiva, ves Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2. Todo lo que está de azul, el versículo 1, y el versículo 2, lo de azul, lo leyó Cristo. En el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¡Pum! Se cerró el rollo. Ya no leyó más Cristo. ¿Y qué le faltó leer? Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué lo cerró? Porque Cristo no vino para el día de la venganza. Todavía no. ¿Y no se va a vengar? Sí, pero no en la primera venida, sino en la segunda venida.
¿Y por qué lo puso entonces Isaías? Esas palabras que están, tal como vemos en la diapositiva de letra, el versículo 2 de lo que está en letra marrón, no en azul, sino en letra de color marrón. ¿Por qué lo puso? Porque Isaías lo ve a Jesús tanto en la primera y la segunda venida, que eso se cumplirá. Pero Jesús lo cerró el rollo. ¿Por qué? Porque si seguía leyendo, el pueblo dijo, hubiera creído que llegado su libertador y la venganza iba a darse. Y eso no fue así. Es por eso que Cristo hizo un paro, cerró el rollo. Ahora, nadie le pudo decir nada si nadie tenía los rollos, ¿verdad? Nadie tenía las escrituras. Es por eso que mencioné cuán importante es tener las escrituras. Cuando alguien lee algún versículo, este es un consejo, cuando alguien está leyendo un versículo de las escrituras en el púlpito o alguien hace mención, sigámoslo también, nosotros busquemos. Y eso nos va a servir si está leyendo bien, si lo ha leído todo, vamos a entender el contexto y vamos a decir, hey, ¿y por qué no leyó la otra parte? ¿A qué se debe? ¿Verdad? Aquí si hubiéramos estado todos con nuestras escrituras, quizás nos hubiéramos levantado y le hubiéramos dicho, disculpa, ¿por qué no sigues leyendo lo demás, Jesús? Pero obviamente nadie le preguntó, quizás ni sabían las escrituras, aunque sí las sabían bien, pero quizás se les pasó y quizás pues no tenían los rollos. Eso es más probable, más probable. Al avanzar, vemos que en Isaías capítulo 61, el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Se dirá que sois ministros de nuestro Dios, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Esto, en el templo, aprendemos lo que Isaías quiso decir en este pasaje. El Señor promete, seréis llamados sacerdotes del Señor, los hombres os llamarán ministros de nuestro Dios. En consecuencia, estamos preordenados para ser sacerdotes o sacerdotisas en los templos de nuestro Dios. Eso se efectúa así. En el versículo 8 del capítulo 61 de Isaías dice, haré un pacto con ellos, pacto perpetuo. Isaías profetiza del restablecimiento del mismo pacto en los últimos días. Declaramos con toda seriedad que José Smith pues ha restaurado el convenio sempiterno del que habló Isaías. Son nosotros ya lo sabemos. En solo unos pocos versículos cortos, Isaías prometió el regreso de los judíos, el regreso de la adoración en el templo, el restablecimiento del pacto nuevo y sempiterno y la vestimenta ritual del templo con prendas de salvación y vestiduras de justicia. Nosotros, los Sud, creemos y estamos seguros de que José Smith, pues, fue el profeta verdadero de la restauración, fue el instrumento de Dios para llevar a cabo la restauración de la plenitud del Evangelio, en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Esto testifica más de que esta iglesia es verdadera, la iglesia de Jesucristo es verdadera, y gracias al restaurador de la iglesia de este tiempo, que fue el profeta José Smith. Ahora pasamos al capítulo 62, en el versículo 1, dice, por amor de Sión y por amor de Jerusalén, no descansaré. Una y otra vez Isaías habla de las dos grandes capitales de gloria milenaria, mientras que el resto del mundo cree que Sión y Jerusalén son la misma ciudad. Los santos de los últimos días pues creen que Sión se construirá sobre el continente americano. En Isaías capítulo 62, versículo 2, dice, te será llamado con un nombre nuevo. El tema del templo continúa desde el capítulo 61, y seréis llamados sacerdotes del Señor, haré con ellos un pacto perpetuo y me vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia, dicen los versículos del 61 al 6 al 10, al igual que los primeros capítulos del Apocalipsis. Los últimos capítulos de Isaías están repletos de temas del templo. El nombre nuevo se recibe en el templo. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré un nombre nuevo, escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 2 del versículo 17. También escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual es la nueva Jerusalén. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 3, versículos 12.
Ahora llegamos al versículo 3 de Isaías 62. Tú también serás una corona de gloria en la mano del Señor. Jesús de Nazaret fue burlado con una corona de espinas. Desde la caída de Adán, la tierra ha producido espontáneamente espinos, cardos y malas hierbas para afligir y atormentar al hombre. Simbólicamente, la corona de espinas de Jesús representa la maldición de la caída de Adán sobre toda la humanidad y la tierra misma. La maldición, pues, presionó, ¿verdad? Con esa corona, presionó sobre su cabeza como 100 agujas, más o menos. Un dolor indescriptible. En Isaías capítulo 62, versículo 10, dice, pasad, pasad por las puertas, preparad el camino del pueblo, allanad la calzada. Así como Juan el Bautista fue el Elías que preparó el camino para el Salvador, los siervos del Señor en los últimos días deben preparar el camino para el regreso, pues, de las 10 tribus de Israel, de la tierra del norte. La profecía tiene que cumplirse esa profecía. En Isaías capítulo 63, versículos 3 y 5, dice, he pisado yo solo el lagar. Eso es un simbolismo. Cuando se cosechan las uvas, se colocan en un recipiente y se pisotean para exprimir el jugo. Bueno, eso era antes. Esta era una forma ardua de hacer jugo de uva y generalmente la realizaba pues un grupo de hombres en lugar de una sola persona. La imagen recuerda al Salvador en el huerto de Getsemaní, eso es algo parecido, donde Cristo estaba completamente solo. Tal vez recuerden que se fue con Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Pero ellos rápidamente se quedaron dormidos, pues, ¿no? Dejando al maestro completamente solo para realizar la tarea que habría sido la más difícil. Justo cuando más necesitaba apoyo, no recibía ni una palabra de aliento de sus amigos. En el versículo 3 de Isaías 63 dice, los pisaré con mi ira y los pisotearé con mi furor. El presidente John Taylor dijo, en la mortalidad Jesús cumplió lo que fue enviado a hacer. Y sintiéndose satisfecho de esto, cuando estaba a punto de dejar la tierra, dijo que había terminado la obra que su padre le había encomendado. Pero había otra obra, otro evento que iba a suceder en los últimos días, cuando no sería llevado como cordero al matadero, ni sería como oveja delante de los trasquiladores, cuando no actuará en ese estado de humillación y quietud, sino cuando saldrá como un hombre de guerra y hollará al pueblo con su ira y los pisoteará con su furor, cuando la sangre debería estar en sus vestiduras y el día de venganza y en su corazón, cuando regiría a las naciones con vara de hierro y las despedazaría como paso de alfarero. Eso dijo el presidente John Taylor, el elder John Taylor. Obviamente esto se refiere pues a la segunda venida. En Isaías capítulo 63:4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es lo que también sucederá, obviamente, en la segunda venida. Eh, Ahora, nosotros hay que entenderlo de que el Cristo, obviamente perdonador, el Cristo, obviamente como un cordero que va al matadero, no será así su segunda venida. Y eso lo tenemos claro. Él vendrá ya obviamente, a gobernar. Y si viene a gobernar, leeremos obviamente la segunda parte de lo que dijo Isaías, pues, ¿no? El día de la venganza. ¿Por qué? Porque habrá llegado su día. Ahora, llegamos a Isaías 64, versículo 8. Dice, oh Señor, tú eres nuestro Padre, vosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Ahí vemos un alfarero como está haciendo, obviamente, la arcilla en el barro, lo trabaja, es decir, que somos barro y nos va a formar. El presidente Harold B. Lee, él dijo lo siguiente, sí. Nosotros también tenemos que ser probados por la pobreza, por la enfermedad, por la muerte de los seres queridos, por la tentación, a veces por la traición de supuestos amigos, por la opulencia y la riqueza, por la comodidad y el lujo, por las falsas ideas educativas y por la adulación del mundo, dijo el presidente Harold Billy. Termino la cita de lo que dijo ella, fin de la cita. En el versículo 11 del 64 dice, nuestra santa y hermosa casa, donde te alabaron nuestros padres, es quemada a fuego.
Otra vez vuelve Isaías y las profetiza, esa profecía es varias veces que se cumple. El templo de Salomón fue incendiado por los babilonios alrededor del año 589 a.C., ya lo hemos visto. El templo de Herodes no lo hemos visto, pero bueno, eso es en el Nuevo Testamento. Bueno, tampoco en el Nuevo Testamento, sino después del Nuevo Testamento. El templo de Herodes también fue incendiado por los romanos alrededor del año 70 después de Cristo, y simbólicamente nada podría haber sido más angustioso para la gente que ver el incendio del templo. Nada podría ser más horrible. Cuando Dios permite que se queme el templo, pues la gente queda desamparada. Veamos eso, lo que sucedió, pues lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, ¿verdad? Lo mismo sucedió con uno de los primeros templos de la iglesia. Cuando la iglesia se va, se aparta de Kirtland, se va de Nabú, cuando salen, el templo arde, se quema. Es terrible, ¿por qué? Porque obviamente el enemigo no quiere que haya templos, no quiere que el pueblo haga sus convenios. Al seguir avanzando, llegamos al capítulo 65 de Isaías. El versículo del 2 al 7 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Wow. El Señor lamenta su paciencia, pues ya con los judíos les había dado el beneficio de la duda durante tanto tiempo. Siglos de esperar a que se volvieran a Él pasaron mientras adoraban a Baal en sus jardines secretos y quemaban incienso a los dioses paganos en sus hogares. La ley de Moisés les enseñaba a ser limpios, que el contacto con los muertos, a no comer puerco, por ejemplo, o chancho o cerdo, porque eso los haría impuros. Los judíos no les importaba, habitaron en lugares impíos, comieron comida impía y bebieron caldos impíos. En los días de Jeremías alcanzaron un nuevo nivel de depravación. Los reyes de Judá habían ordenado sacerdotes malvados que profanaran el lugar santísimo al introducir la adoración de ídolos en el templo de Salomón, que ya lo hemos visto. En el templo quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército del cielo. Era increíble, una idolatría total, porque los hijos de Judá han hecho lo malo delante de mis ojos, dice Jehová, han puesto sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre para profanarla, dice. ¿Dónde vemos eso? Jeremías capítulo 7, versículo 30. El templo pues había sido profanado, por eso el Señor permitió que los babilonios destruyeran su casa. Llegamos al versículo 17 de Isaías 65, donde dice: porque aquí he creado nuevos cielos y nueva tierra. Los cielos nuevos y la tierra nueva de los que se habla en Isaías y en la sección 101 no tienen ninguna referencia a los cielos y tierras nuevas que vendrán después del fin del milenio, cuando la tierra se convierta en un mar de vidrio. Eso es después. Pero también los nuevos cielos y tierra de los que aquí se habla vendrán al comienzo del milenio. Hay que entender que cuando ocurre el milenio, pues tiene que ser una tierra casi paradisiaca, obviamente como el jardín del Edén, para que empiece el milenio. Pero después la tierra, bueno, después del milenio habrá otro tiempo donde un corto periodo de tiempo donde el hombre otra vez será probado, y después obviamente vendrá ya lo que cambiará la tierra, celestializará la tierra. En este caso, Isaías se refiere a lo que ocurrirá el cambio para el milenio. Ahora, el presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente, yo lo voy a leer porque eso está en un libro que él tiene, Historia de la Iglesia, se llama Irrevelación Moderna. Mire lo que él dice, ¿ah? Voy a leer tan igual como él está la traducción lo más cerca posible. Hay que cuidar mucho la traducción porque está en inglés, sin embargo es lo más exacto posible. Él dice: los cielos nuevos y la tierra nueva de los que se habla en Isaías y en la sección 101 de Doctrina y Convenios no tienen ninguna referencia a los cielos y tierras nuevas que vendrán después del fin del milenio, cuando la tierra se convierta en un mar de vidrio. Los nuevos cielos y tierra de los que aquí se habla vendrán al comienzo del milenio. Es el cambio del que se habla en el 10º artículo de fe. El Señor definitivamente fija
El momento en que vendrá este cambio y todas las cosas corruptibles serán eliminadas. Será en el día en que cesará la enemistad en la tierra y el amor ocupará el lugar del odio, incluso entre las bestias y las aves, así como entre la humanidad. Será un día en que no habrá tristeza, porque no habrá muerte. Se refiere al milenio, dice el presidente Joseph Fielding Smith. Los hombres en la tierra seguirán siendo mortales, pero les sobrevendrá un cambio para que tengan poder sobre la enfermedad, la dolencia y la muerte. Ahora, si gustan saber más de cómo será la vida en el milenio, hay que leer este libro, Historia de la Iglesia y Revelación Moderna se llama. Es muy interesante, tiene muchas cosas que hablar el presidente Joseph Fielding Smith. Obviamente hay que verificar. Cuando se lee un libro hay que estar un poco verificando. Es verdad, son autoridades generales, yo las respeto y las acepto mucho. Sin embargo, los libros, aquí hago una nota, todos los libros que no son autorizados por la iglesia, eh, ¿a qué me refiero con eso? No todos los libros que escriben, en otras palabras, no todos los libros que escriben las autoridades de la iglesia quiere decir que es doctrina. Hay muchas autoridades de la iglesia que han escrito muchísimos libros y escriben y escribirán. ¿Esos libros son autorizados por la iglesia? No, no. ¿Qué quiere decir eso? Que son puntos de vista de las autoridades o del hermano o de la hermana que lo ha escrito. ¿Qué quiere decir que sea autorizado? Autorizado de la iglesia quiere decir que la iglesia lo respalda, la iglesia lo avala, la iglesia es doctrina de la iglesia. Un ejemplo de ello, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es un libro autorizado por la iglesia. El milagro del perdón me parece que también lo es y hay unos 2 o 3 libros más que son autorizados por la iglesia. Los demás libros no son autorizados por la iglesia, por lo tanto, si hay algo que de repente no estás de acuerdo, pues son puntos de vista del elder, del apóstol o del hermano que lo ha escrito. Y obviamente cuando no son autorizados de la iglesia es por eso que yo trato de verificarlo, corroborar o comparar con otro más o en qué se refiere o en el contexto que hay que entenderlo. A eso me refería. ¿Ok? Obviamente que también lo que escriben el elder, por ejemplo, el elder Holland, que es apóstol en la actualidad, ha escrito un libro con su esposa, maravilloso libro. Es un hombre pues muy preparado, preparadísimo, que conoce mucho el Evangelio. Entonces ha verificado y verifican sus notas y son revisados sus libros. Obviamente son de mucha, mucha, mucha eh, creencia para nosotros el libro, pero obviamente pues a los que nos gusta leerlo y verificar, pues hay que hacerlo. El que no, pues también puede tomar su libertad y aceptar todo lo que dice el libro. Ok, sigamos lo que dice en Isaías capítulo 65, fin de mi nota. Capítulo 65, versículo 20, hace tiempo que no hablaba de notas, cositas añadidas. Isaías capítulo 65, versículo 20 dice, el niño morirá de 100 años. Wow, qué bonito. ¿Cómo será el milenio para los niños? La pregunta, nacerán en un mundo sin tentaciones de Satanás. Serán criados por padres que conocen y aman al Señor. Envejecerán y vivirán 100 años. Mueren, pero esa muerte no es una separación de su espíritu del cuerpo como conocemos la muerte. No serán enterrados en la tumba. En cambio, sus cuerpos se transforman de mortal a inmortal en un instante. Se transforman de mortales a seres celestiales resucitados y perfeccionados en un abrir y cerrar de ojos. Isaías es el único profeta que nos dice a qué edad ocurre esta muerte. Los niños crecerán sin pecado para la salvación, porque el Señor estará en medio de ellos y su gloria estará sobre ellos, dice Doctrina y Convenios 45. En aquel día Satanás no tendrá poder para tentar a ningún hombre también. No habrá tristeza, dice, porque no hay muerte. En aquel día no morirá un niño hasta que sea viejo y su vida será como la de 100, como la edad de un árbol, es decir, 100 años. Y cuando muera no dormirá, es decir, en la tierra, sino que será
mudado en un abrir y cerrar de ojos y será arrebatado y su reposo será glorioso, dice Doctrina y Convenio 101. En Doctrina y Convenios el Señor ha revelado verdades importantes acerca de la resurrección de la humanidad. Primero, aquellos que vivan durante el milenio no morirán como nosotros conocemos la muerte ahora. Serán cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Esta transformación, esta transformación es vida milenaria o paradisiaca seguida de una resurrección instantánea. No pasarán ni un momento en una tumba. No habrán cementerios, no habrán tumbas, por lo tanto, si tienen algunos negocios de sepulturas, de ataúdes, en el milenio no habrá ese negocio. Isaías capítulo 65, versículo 20 dice, no habrá más allí niño de días ni anciano que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Se puede pecar sin Satanás? Acá viene la pregunta. El milenio será un tiempo de mucha paz, pero no todos seguirán al Señor como deberían. Algunos los rechazarán. Qué curioso. En el milenio sucederá eso. No porque sean tentados por Satanás, sino porque eligen rechazarlo. No hay tentación, pero ellos van a elegir, los que desean, pues elegirán rechazar el Evangelio. No guardarán la ley del Señor, ni seguirán la palabra del Señor. Es difícil de imaginar, pero las escrituras nos dicen que así será. José Smith, el profeta José Smith, dijo que habría hombres inicuos durante el milenio. Eso ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué les sucede cuando cumplen 100 años? Están malditos. ¿Qué significa eso? No puede significar una resurrección. Debe significar que o mueren o permanecen en un estado maldito a la espera de una resurrección posterior, la resurrección de los injustos al final del milenio. ¿Qué dijo el profeta José Smith? Eso lo encontramos en enseñanzas del profeta José Smith. Habrá hombres, estoy leyendo lo que dijo el profeta José Smith, habrá hombres malvados en la tierra durante los 1000 años. Las naciones paganas que no subirán a adorar serán visitadas con los juicios de Dios y eventualmente serán destruidas de la tierra. Eso lo dijo el profeta José Smith. El versículo 25 del capítulo 65, ya estamos llegando a la parte final de Isaías, dice, el león comerá paja como el becerro. El elder Bruce R. McConkie, él escribió un libro maravilloso, es maravilloso, está en inglés, lamentablemente. El Mesías milenario, la segunda venida del Hijo del Hombre. El McConkie ha escrito tantos libros, muchos libros, muy buenos, muy buenos. Hay muchas escrituras, muchas referencias. No son autorizados por la iglesia, así como doctrina mormona, pero obviamente sirven y gustan y hay mucha verdad también. Isaías nos da, por ejemplo, el elder McConkie dijo lo siguiente con respecto a león comerá paja como el becerro de Isaías 65, versículo 25. Isaías nos da estos detalles expresados poéticamente sobre la vida animal durante el milenio. El lobo y el cordero comerán juntos, dice, y el león comerá paja como el becerro. Implícito en este pronunciamiento está el hecho de que el hombre y todas las formas de vida serán pues vegetarianos en el día venidero, dice el elder McConkie. El comer carne cesará porque por un lado la muerte tal como la conocemos va a cesar. No habrá derramamiento de sangre porque el hombre y la bestia son cambiados. ¿Qué quiere decir eso? Serán vivificados y la sangre ya no correrá por nuestras venas. El polvo será la comida de la serpiente, lo que significa, como suponemos, que ya no comerán ratones, alimañas, ni vida animal. Es decir, que los argentinos dejarán su comida predilecta, como es el asado o las carnitas, o en algunos países como se conoce también como la parrilla, o los muchos restaurantes de comida de carne, dejarán ese negocio. Si tú te dedicas a lo que es la venta de carnes, en el milenio no hay ese trabajo, tampoco. Si eres carnicero, no hay trabajo para ti en el milenio, porque no se comerá carne. Así que es el tiempo ahora, y esto no es broma, serio, lo digo como broma, pero es verdad. En el milenio, dice
las escrituras obviamente que no se comerá carne. Así que si nos encanta comer pues un bistec, nos encanta comer carnes, dejaremos la carne para ser vegetarianos. Así que ya tenemos que ir practicando, creo, desde ahora. Isaías 66, las palabras de Isaías son más que una simple visión, nos dicen lo que es ser un profeta. Nadie fue más severo en sus críticas a Israel que Isaías. El primer capítulo del libro de Isaías lleva su nombre, es uno de los mayores actos de crítica social en la historia religiosa de la humanidad. Sin embargo, cuando Israel estaba en crisis, Isaías no dijo, bueno, te lo dije, ¿ah? No dijo, tú tienes la culpa, sino él trajo consuelo a su pueblo. Él les dio fuerza, más que fuerza, les dio esperanza. Ahora, eso es pues donde se demuestran los verdaderos profetas, ¿no? Los verdaderos profetas están ahí. Así esté en lo malo, a por más que les ha dicho, el profeta sigue con su pueblo. No podemos terminar nosotros el libro de Isaías sin una declaración resumida. Su grandeza debe ser apreciada. Él está tratando de enseñarnos con repeticiones. Ciertos temas se presentan una y otra vez. Con Isaías las repeticiones son un tema recurrente, mientras parece que muchos profetas se ocupan del milenio. Isaías es diferente porque él ve a través del milenio. Isaías parece que fue trasladado al milenio, lo pusieron en el milenio y él empezó a ver todo eso. Por cierto, lo encontraremos en el milenio. Así que sería interesante verlo. Al terminar y ver el resumen de la clase del día de hoy, hemos visto que al comienzo de la clase vimos el ayuno y la idea es poder aprender a ayunar. ¿Cómo ayunamos? Si son efectivos nuestros ayunos, estamos fortaleciéndonos con nuestros ayunos y lo más importante es cómo terminamos nuestros ayunos. ¿Estamos pensando en qué vamos a comer al final del ayuno o los banquetes que vamos a preparar? ¿O estamos pensando en lo espiritual que he pasado mi ayuno? Que nuestros ayunos sean más espirituales antes que temporales. El objetivo del ayuno no es saber qué voy a comer al final del ayuno, no olvidemos eso, sino la experiencia espiritual que voy a tener mientras ayuno. Es por eso que la iglesia ha establecido una reunión de testimonios ese día, para saber nuestra experiencia espiritual mientras estamos ayunando. Ahora, es una promesa para los santos de los últimos días, honesta y conscientemente, que a partir de este día en adelante, como pueblo, que si guardamos el ayuno mensual y si además de eso pagamos un diezmo honesto, se resolverán todos los problemas relacionados con el cuidado de los santos de los últimos días. Todo sud, santo de los últimos días, que ayune 2 comidas una vez al mes, se beneficiará espiritualmente, obviamente, y se edificará en la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. Y habrá suficientes medios, al menos en las manos de los obispos, para cuidar de todos los pobres. Ahora, el Antiguo Testamento es un libro que resuelve los problemas profundos del corazón que tenemos con la fe. Eso ya lo hemos visto y lo estamos viendo. eh, si te cuesta saber si los profetas actuales son profetas, si te cuesta aceptar a los profetas actuales porque se equivocan o por lo que dicen, si tienes dudas de por qué los profetas actuales no son perfectos, entonces hay que leer el libro, el Antiguo Testamento, porque vamos a conocer a muchos profetas que no son perfectos, como Isaías, o también como José vendido a Egipto. Él era un hombre, José vendido a Egipto era un hombre pues que tuvo miles de visiones, interpretaba sueños, era el profeta del Señor, me refiero a José vendido a Egipto, pero quería saber, él, por ejemplo, tenía infinidad de visiones, pero él quería saber si su padre estaba vivo. Él no sabía si su padre estaba vivo. ¿Por qué? Porque el Señor no revela todo, incluso a sus profetas. Todo no se les revela. Así es el Señor con sus profetas. Ahora, gracias a Isaías por haber tenido estas visiones y podido plasmarlas en las Escrituras, nos queda a nosotros poder leerlas, escudriñarlas y poder estar preparados para lo que acontecerá. Creo que daremos gracias a Isaías por habernos plasmado cómo será el milenio, que obviamente esperemos que algún día estemos ahí. Gracias
y los espero en la próxima clase.